El imperio inca emergió en uno de los entornos más extremos del planeta, un territorio donde cada paso era una lucha contra la montaña, el frío y la falta de oxígeno. Sin embargo, desde ese paisaje casi imposible surgió una estructura política, social y militar tan avanzada, que transformó por completo a Sudamérica en menos de 2 siglos. Pero detrás de sus carreteras interminables, su arquitectura resistente a terremotos y su admirable organización social, existe una historia mucho más profunda. La de un poder que se construyó mediante tensiones internas, ambiciones personales, rivalidades familiares y decisiones que marcaron para siempre el rumbo del continente. Lo que hoy conocemos como un majestuoso imperio fue, en realidad, el resultado de una cadena de líderes cuyas vidas, personalidades y conflictos definieron su grandeza y también su caída. Mientras avanzamos, quizás descubras que no todo en esta historia es cómodo de escuchar. Tal vez incluso te resulte incómodo aceptar que un imperio tan ordenado y disciplinado escondía fracturas que nadie imaginaba. Aún así, si decides quedarte, entenderás cómo una serie de figuras claves, desde el mítico Manco Cápac hasta el trágico Atahualpa, tejieron una red de decisiones y consecuencias que podrían cambiar tu manera de ver la historia. Esta narrativa no es solamente un recuento del pasado, es un espejo que nos muestra lo que ocurre cuando el poder, la ambición y la fragilidad humana se encuentran. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte en ninguna de nuestras increíbles historias. El origen del Imperio Inca, tal como lo conocemos, no fue un comienzo glorioso ni evidente. Los Andes del siglo XII eran un mosaico de pequeñas comunidades, cada una defendiendo su territorio en medio de un clima implacable y una geografía que parecía desafiar la vida humana. En ese escenario fragmentado aparece el primer rostro que marcaría la historia, Manco Cápac. Aunque su figura está envuelta en capas de mito, su papel político es real y fundamental. Las crónicas señalan que hacia el año 1200, lideró un pequeño grupo que descendió desde el altiplano para establecerse en el Valle del Cusco. La leyenda dice que emergió del lago Titicaca junto a su hermana esposa Mama Ocllo, enviados por el dios Sol para civilizar a los hombres, pero la evidencia histórica sugiere que Manco Cápac fue un líder local, hábil para consolidar poder en un entorno hostil, aprovechando alianzas matrimoniales, acuerdos territoriales y una enorme capacidad para inspirar obediencia. Su psicología, reconstruida a partir de testimonios tempranos de los cronistas, refleja a un hombre calculador, profundamente consciente del simbolismo religioso como herramienta política. Las comunidades que lo rodeaban lo percibían como alguien capaz de unir lo espiritual con lo práctico. Se ganaba respeto a través de ritos públicos y sanciones estrictas, mostrando que el orden no era negociable. Manco Cápac no construyó un imperio, pero instauró una mentalidad, la idea de que el Cusco era el centro del mundo y que su linaje estaba destinado a gobernar. Esa convicción se volvería la base psicológica del Tahuantinsuyo. Con el paso de las generaciones, la organización del Cusco se volvió más sofisticada. Rébulos locales competían por influencia, pero la dinastía inca logró establecer jerarquías claras y una narrativa genealógica poderosa. Aunque aún no existía un imperio, ya se respiraba un aire diferente. La sensación de que algo estaba acumulándose, creciendo en silencio. Era como observar una corriente subterránea que todavía no emerge, pero ya se siente su presión. Y aquí surge la primera tensión. Es posible que este pequeño estado andino jamás hubiera trascendido de no ser por un líder que transformó por completo su destino, pero esa transformación no estuvo exenta de conflictos, dolor y decisiones que marcarían a todo un continente. Ese líder fue Pachacútec, cuyo nombre significa el que cambia el mundo. Ascendió al poder alrededor de 1438, en un momento crítico. El Cusco estaba siendo atacado por los chancas, un pueblo guerrero cuya brutalidad era temida en toda la región. Las crónicas detallan que el Inca en funciones, Viracocha, y su heredero oficial huyeron ante la amenaza, dejando la ciudad a su suerte. Pachacútec, entonces solo un príncipe, tomó el mando sin autorización formal. Su comportamiento en esos días revela rasgos profundos de su psicología: audacia extrema,
desprecio por la pasividad y un liderazgo basado en demostrar que el poder pertenece a quien actúa cuando otros retroceden. El testimonio más conocido sobre la batalla lo ofrece el cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, quien relata que los guerreros del Cusco empezaron a desertar hasta que Pachacútec los reunió personalmente, prometiendo protección divina y castigos severos para los que huyeran. Según la tradición, liberó una visión del hombre de piedra, un ente protector, que provocó terror entre los chancas. Históricamente, lo que parece haber ocurrido es que Pachacútec ejecutó maniobras defensivas sofisticadas, combinadas con un uso impecable del terreno. Los chancas fueron derrotados de manera humillante, y la ciudad proclamó a Pachacútec como el verdadero señor del Cusco. A partir de ese momento, comenzó la expansión más vertiginosa de la historia precolombina. Pachacútec reorganizó el Estado, sistematizó el trabajo comunitario, MITA, diseñó la administración de los cuatro suyos y ordenó la construcción de obras monumentales como Sacsayhuamán. Quienes lo trataban de cerca lo describían como imponente, reservado, de mirada intensa, obsesionado con la disciplina y la permanencia. Su relación con el poder fue tan totalizadora que incluso reescribió su genealogía para afirmar que descendía directamente del sol. Pero aquí aparece una tensión silenciosa. Un hombre tan determinado a moldear el mundo también iba cerrando las puertas a cualquiera que no coincidiera con su visión, y esa rigidez, con el tiempo, sería un arma de doble filo para la dinastía. Su hijo, Túpac Inca Yupanqui, heredó esta mentalidad expansionista. Entre 1471 y 1493, amplió el imperio hacia el norte hasta el actual Ecuador y hacia el sur hasta Chile. Las crónicas destacan su personalidad estratégica, analítica, capaz de organizar campañas complejas y al mismo tiempo sorprendentemente curioso. Se le atribuyen expediciones marítimas hacia las islas del Pacífico, aunque su veracidad es debatida. Lo que sí es real es que fue un militar meticuloso. Prefería la diplomacia antes que la guerra abierta, pero si la resistencia persistía, ejecutaba asedios prolongados que quebraban toda oposición. Algunos pueblos sometidos lo recordaban con respeto, otros con miedo. Su leyenda combinaba admiración por su inteligencia con temor a su capacidad destructiva. Cuando Huayna Cápac asumió el poder en 1493, heredó un imperio inmenso, heterogéneo y lleno de tensiones internas. Hombre carismático, diplomático, pero orgulloso, gobernó hasta 1527 y fortaleció enormemente la conexión entre el Cusco y Quito. Sus contemporáneos lo describen como encantador, generoso con quienes le eran leales, pero frío y severo con quienes lo traicionaban. Durante su gobierno la fractura más peligrosa comenzó a gestarse, la rivalidad entre sus hijos Huáscar y Atahualpa, una tensión dinástica que Huayna Cápac nunca logró resolver completamente. Y aquí surge una brecha que parece mínima, pero que más adelante provocaría el derrumbe total del Tahuantinsuyo. La muerte de Huayna Cápac por viruela desencadenó la guerra civil entre sus hijos, y en ese conflicto emergió Atahualpa, el último inca de pleno poder. Fuerte, astuto, reservado y tenaz, Atahualpa combinaba el entrenamiento militar del norte con la legitimidad ancestral del sur. Los testimonios españoles lo describen como imponente, extremadamente inteligente y de temperamento controlado. Su triunfo sobre Huáscar consolidó su autoridad, pero también dejó al imperio exhausto. Lo que vino después, el encuentro con los españoles, marcaría el principio del fin. La estructura del imperio inca fue uno de los sistemas políticos más eficaces del mundo premoderno, pero esa eficacia no surgió de manera espontánea. Fue el producto de una ingeniería estatal rigurosa, moldeada por la visión de líderes que entendieron que para gobernar los Andes era necesario un control casi absoluto, tanto físico como psicológico. Desde la época de Pachacútec y sus sucesores, el imperio desarrolló un sistema administrativo que abarcaba millones de personas sin el uso de escritura alfabética, ruedas o animales de carga de alta capacidad. Y aún así, funcionaba con una precisión sorprendente. La base del sistema era el Tahuantinsuyo, dividido en 4 suyos: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, cada uno administrado por gobernadores de absoluta confianza del Inca. Este modelo no era solamente territorial, también era profundamente ideológico. Las poblaciones incorporadas debían aceptar la lógica del Estado.
el trabajo comunal obligatorio, mita, la redistribución de recursos y la lealtad ritual al Inca. Para lograrlo, los gobernantes incas usaban una combinación magistral de política, religión y coerción. La psicología del poder inca se entiende mejor observando las acciones de Pachacútec y su legado. Él creía que el orden era la esencia de la estabilidad, por eso, reorganizó pueblos enteros mediante el sistema de Mitmacuna, desplazando comunidades rebeldes a lugares lejanos para disolver su cohesión y evitar futuros levantamientos. Esta medida, aunque efectiva, marcó profundamente a quienes la vivieron. Para muchos pueblos, el imperio inca era a la vez protector y opresivo. Un testimonio de un señor local registrado por los cronistas indicaba que los hijos del sol daban comida, pero también quitaban la tierra si alguien se oponía. Esa ambivalencia marcó la percepción que muchos tenían del Cusco. Un centro de poder brillante, pero distante, severo e implacable. Dentro de esta maquinaria estatal, Tupac Inca Yupanqui destacó por su capacidad para comprender la complejidad humana. Sabía que no todos los pueblos respondían igual a la diplomacia o la fuerza. Por eso implementó estrategias mixtas. Ofrecía beneficios a quienes se sometían de forma pacífica, como acceso a técnicas agrícolas avanzadas, infraestructura, protección militar y participación en ceremonias de prestigio. Pero contra quienes se resistían, aplicaba campañas punitivas que podían durar años. Su personalidad daba la impresión de un líder paciente, calculador, pero también inflexible. Los cronistas dicen que podía escuchar largamente a los enviados de pueblos rebeldes sin mostrar emoción alguna, lo cual generaba incertidumbre y temor. Esa frialdad, ese silencio previo a una decisión, era en sí mismo una forma de poder. Nunca sabías si te estaba ofreciendo una oportunidad o esperando el momento exacto para aplastarte. Para los pueblos que aceptaban el dominio inca, la vida podía ser relativamente estable. El Estado se encargaba de almacenar alimentos, organizar festividades, mantener caminos y asegurar que nadie muriera de hambre injustificadamente. De hecho, cronistas españoles se sorprendieron al ver depósitos, culas, llenos de comida suficiente para resistir años de sequía. Sin embargo, esa abundancia tenía un precio, la vigilancia constante. Inspectores estatales se desplazaban por todo el Tahuantinsuyo revisando campos, evaluando trabajos y supervisando la conducta moral de las comunidades. El cumplimiento del deber era obligatorio y cualquier falta podía ser castigada. Para algunos, era orden, para otros, miedo. Con la llegada de Huayna Cápac, este equilibrio comenzó a tensarse. Su ampliación del control hacia el norte generó nuevas dinámicas culturales. A diferencia de Pachacútec, Huayna Cápac era más carismático, más sociable, e incluso más afecto a dejarse influenciar por sus allegados. Esto fortaleció su capacidad diplomática, pero también abrió pequeños espacios para la intriga, los celos y los favoritismos dentro de la nobleza. Sus campañas en Quito lo llevaron a pasar largos periodos fuera del Cusco, lo que modificó la percepción que muchos tenían del monarca. Algunos señores lo admiraban por su cercanía y generosidad, otros murmuraban que se había distanciado demasiado de la capital tradicional. Ese desplazamiento de poder hacia el norte fue una de las heridas internas que, aunque parecían superficiales, se profundizaron con el tiempo. Su muerte, provocada por la viruela traída desde Centroamérica, fue un punto de quiebre emocional para todo el imperio. Los relatos señalan que Huayna Cápac era visto como un hombre fuerte, casi invencible, y su fallecimiento repentino sembró miedo e incertidumbre. La viruela no solo mató al emperador, diezmó a miles de funcionarios, líderes locales y miembros de la élite. El corazón administrativo del imperio estaba siendo perforado sin que la causa fuera un enemigo visible. Esta sensación de vulnerabilidad colectiva marcó profundamente a quienes sobrevivieron. Cuando Atahualpa emergió como figura dominante después de la guerra civil contra Huasca, el imperio ya no era la maquinaria sólida que había sido durante el gobierno de Pachacútec. Atahualpa, formado en el norte, era percibido como un guerrero inteligente, disciplinado y reservado. Sus generales lo admiraban por su capacidad de liderazgo en el campo de batalla. Muchos nobles del Cusco, sin embargo, lo consideraban demasiado distante, un príncipe del norte que no entendía plenamente las tradiciones cusqueñas. Mientras consolidaba su poder, Atahualpa mostraba un comportamiento medido, desconfiado y extremadamente estratégico.
Su psicología reflejaba a alguien acostumbrado a la guerra y a la sospecha. Incluso cuando estaba victorioso, mantenía un aire de alerta. Los días previos a la llegada de los españoles, el imperio estaba fracturado emocional y políticamente. Atahualpa había derrotado a su hermano, pero esa victoria había dejado cicatrices profundas. La nobleza cusqueña estaba resentida, los pueblos recién conquistados estaban agotados, y los mensajeros traían noticias confusas sobre hombres barbados que venían montados en animales desconocidos. Era como si todo el Tahuantinsuyo contuviera la respiración esperando algo que nadie sabía nombrar, pero cuyo peso ya podía sentirse en el aire. La caída del Imperio Inca ha sido descrita durante siglos como un choque entre dos mundos, uno inmenso y organizado, y otro pequeño pero tecnológicamente superior. Sin embargo, el verdadero derrumbe del Tahuantinsuyo fue mucho más complejo que la simple llegada de los españoles. Fue un proceso lento, acumulado, hecho de decisiones humanas, rivalidades irresueltas, heridas políticas profundas y un contexto devastador que ya había debilitado la estructura estatal. Para comprender cómo un imperio que gobernaba a millones colapsó en apenas 2 años, es necesario descender a los últimos días de su estabilidad, cuando la fuerza aparente escondía una fragilidad que nadie se atrevía a nombrar. El imperio, al momento del encuentro con los españoles en 1532, acababa de salir de una guerra civil que había enfrentado a Atahualpa con su medio hermano Huáscar. Ambos reclamaban la sucesión de Huayna Cápac, cuya muerte por viruela había dejado el trono sin un sucesor formalmente designado. Desde el punto de vista psicológico, esta lucha reveló uno de los puntos más vulnerables de la estructura incaica, su dependencia total de la figura del gobernante. No existía un sistema colegiado, no había una asamblea que equilibrara el poder. El Inca era la autoridad absoluta, y su falta desataba un vacío imposible de llenar sin violencia. Huáscar, criado en el Cusco, representaba la tradición, la autoridad central, lo ancestral. Las élites cusqueñas lo percibían como el heredero legítimo no solo por linaje, sino por educación y ritualidad. Era descrito como un hombre profundamente orgulloso, rígido, convencido de su posición. Sus aliados lo veían como un defensor del orden y la continuidad. Sus detractores lo consideraban inflexible, incapaz de adaptarse a nuevas realidades. Atahualpa, por su parte, educado en Quito, representaba la fuerza militar y la expansión. Sus generales y tropas lo admiraban por su inteligencia estratégica, su disciplina y su capacidad para ganarse la lealtad mediante resultados concretos en la guerra. Para muchos pueblos del norte, Atahualpa era la figura del futuro, del cambio, de la victoria. Para la nobleza cusqueña, en cambio, era un intruso, un príncipe desplazado de las tradiciones centrales, alguien cuyo poder no se basaba en el ritual sino en la espada. La guerra entre ambos fue despiadada. Las crónicas señalan que las tropas se enfrentaron repetidamente en campañas prolongadas, arrasando campos, desplazando pueblos y agotando recursos que el imperio necesitaría desesperadamente años después. Atahualpa, militarmente superior, finalmente capturó a Huáscar. Los testimonios españoles describen a Atahualpa antes de su victoria como un hombre concentrado, sereno, pero con una mirada que delataba cálculo constante. Después de la captura, lo describen más relajado, seguro, pero siempre desconfiado, como quien sabe que una victoria no elimina todas las amenazas. Y en ese clima de tensión, llegó Francisco Pizarro. Él y sus hombres no eran más que unos 168, pero cargaban con armas de fuego, caballos y una psicología de conquista que buscaba oportunidades donde otros verían riesgo. En noviembre de 1532, Pizarro y Atahualpa finalmente se encontraron en Cajamarca. Lo que ocurrió allí marcaría el principio del fin. Según las crónicas, Atahualpa llegó confiado. Había recibido informes sobre estos visitantes extraños, pero nada que sugiriera que fueran una amenaza real. Su conducta reflejaba la mentalidad imperial. Para un inca victorioso, ningún grupo extranjero podía representar peligro alguno. Entró a la plaza acompañado de miles de guerreros desarmados, un gesto que Pizarro interpretó como una oportunidad única. Cuando Fray Vicente de Valverde presentó la Biblia y exigió la conversión, Atahualpa, confundido, arrojó el libro al suelo. Ese momento fue interpretado como la excusa perfecta para atacar. El caos que siguió fue brutal.
Los soldados españoles, armados con caballos y armas desconocidas para los incas, produjeron un efecto psicológico devastador. Los testimonios de la época describen a los guerreros incas paralizados ante los caballos, criaturas que jamás habían visto y que parecían, a sus ojos, parte del cuerpo del jinete. La masacre fue fulminante. Atahualpa, incapaz de reaccionar a la sorpresa inicial, fue capturado. Los meses siguientes muestran el deterioro de su psicología. Aunque mantenía serenidad exterior, los cronistas señalan que su mirada se volvió más tensa, más calculadora, como si intentara encontrar una estrategia invisible que le permitiera recuperar el control. Propuso pagar un enorme rescate, llenar una habitación de oro hasta donde alcanzara su mano. El tesoro existió, y los españoles lo aceptaron, pero nunca pensaron en liberarlo. Mientras estuvo cautivo, Atahualpa recibió visitas de nobles, aliados y enemigos. Algunos lo percibían aún como invencible, otros comenzaban a ver grietas en su figura. Lo más inquietante es que incluso dentro de su círculo, algunos se preguntaban si la guerra civil y las tensiones internas habían debilitado tanto al imperio que ya no había forma de salvarlo. Ese pensamiento silencioso era quizá más peligroso que las armas españolas. Los días previos a su muerte fueron descritos por testigos como un periodo de profunda introspección. Atahualpa parecía alternar entre calma absoluta, producto de su entrenamiento como gobernante y guerrero, y momentos de tensión silenciosa. Sabía que su muerte sería utilizada para legitimar nuevos poderes. La noche de su ejecución, en julio de 1533, pidió ser bautizado para evitar ser quemado, ya que, según la tradición inca, la cremación impedía la continuidad espiritual. Esa decisión, más pragmática que doctrinal, revelaba su estado mental. Un hombre que, hasta el final, buscó la forma más inteligente de enfrentar la adversidad, incluso cuando ya no tenía control de su destino. Su muerte fue el golpe definitivo al imperio. Sin un líder fuerte, con la nobleza dividida, con los pueblos resentidos por décadas de conquistas y con la estructura estatal fracturada por epidemias, el Tahuantinsuyo se desmoronó rápidamente. Lo que parecía un poder eterno había demostrado ser vulnerable a una combinación letal: divisiones internas, desgaste psicológico, presión externa y decisiones individuales cuyo eco se sentiría por siglos. La historia del Imperio Inca no es solamente la historia de una civilización monumental, es el testimonio vivo de cómo el poder, aun en sus formas más disciplinadas y extraordinarias, puede quebrarse cuando sus cimientos internos comienzan a fracturarse. Desde los primeros pasos de Manco Cápac en el Valle del Cusco hasta los últimos días de Atahualpa en Cajamarca, el Tahuantinsuyo fue una construcción brillante y compleja, sostenida por la voluntad, la disciplina y la psicología de sus gobernantes. Cada uno dejó una marca profunda. Pachacútec transformó estructuras políticas y geográficas. Tupac Inca Yupanqui expandió fronteras mediante estrategia e inteligencia. Huayna Cápac sostuvo el equilibrio diplomático de un imperio inmenso. Y Atahualpa enfrentó un mundo en un punto de quiebre sin precedentes. Pero, al observar la línea completa, nos damos cuenta de que la caída no fue un accidente repentino. Fue la suma de tensiones acumuladas, rivalidades que nunca se resolvieron, ambiciones familiares que se volvieron armas silenciosas, políticas que funcionaron durante décadas pero que no pudieron adaptarse a un imperio en constante cambio. Y quizá lo más inquietante es reconocer que el verdadero colapso comenzó mucho antes de que los españoles pusieran un pie en los Andes. La guerra civil, la división psicológica entre norte y sur, la muerte inesperada de Huayna Cápac y la fragilidad administrativa causada por la epidemia no fueron simples episodios, fueron las grietas que anunciaban un derrumbe inevitable. Sin embargo, si intentas ver esta historia desde otro ángulo, puede que descubras que no es solo un relato del pasado, sino un reflejo de cualquier sociedad, empresa o sistema en la actualidad. Porque todo poder que se concentra en manos de unos pocos corre el riesgo de romperse si esos pocos se dividen. Toda organización, por sólida que parezca, puede desplomarse cuando la confianza se erosiona. Y toda estructura, por monumental que se vea desde afuera, puede estar debilitándose por dentro sin que nadie lo perciba a tiempo. Quizá esto te lleve a una reflexión incómoda. Si un imperio tan disciplinado, tan organizado y tan vasto pudo caer por tensiones internas, ¿qué significa eso para nuestras propias instituciones, gobiernos,
relaciones o proyectos. No es una conclusión sencilla, es un espejo que obliga a mirar lo que normalmente evitamos. Pero también existe una lectura distinta, una de renacimiento. Las rutas que los incas construyeron siguen vivas, sus terrazas agrícolas continúan funcionando. Su cosmovisión ha sobrevivido en los pueblos andinos a pesar de siglos de cambio. La caída del imperio no borró su legado. Más bien, lo transformó, lo diseminó, lo convirtió en una memoria que aún respira en el continente. Y aquí surge una última invitación silenciosa. Tal vez la verdadera lección del imperio inca no está en su poder ni en su caída, sino en la capacidad de sus pueblos para reconstruirse una y otra vez, aun después del dolor más profundo. Quizá allí, en ese acto de resistencia silenciosa, se encuentre la verdadera grandeza que ninguna conquista pudo destruir.